Muy bien. Tercer video para ustedes. Aquí vamos a aprender a construir histogramas, gráficas de barras, ojivas y polígonos de frecuencia. Voy a usar exactamente los mismos dos archivitos o sets de datos que estamos usando. Entonces déjeme ver qué tiene este. Este no tiene nada. Ok, vamos a utilizar otra vez el de Gross Profit Margin. Me voy a traer esto hasta A1, ¿no? Para sacar hay que decirlo claramente. Un histograma es para el caso, es el análogo de la tabla de frecuencia para datos cuantitativos o numéricos. Y las gráficas de barras son los análogos a las tablas de frecuencia para datos cualitativos o categóricos. La gran diferencia a la hora de presentarlos es que las barras van a estar separadas en el caso de los datos categóricos y las barras tienen que estar contiguas en el caso de los datos numéricos. De una vez les digo, si no lo hacen así, si se les pide un histograma y muestran una gráfica de barras, lo van a tener mal. Déjense los noto aquí. Bueno, una vez aclarado eso, procedamos. ¿Cómo haríamos rápidamente una tabla, un histograma de estos valores? Bueno, lo primero que tienes que hacer antes de cualquier cosa, en el caso de un histograma de datos numéricos, pues es construir las clases, ¿no? Determinar cuáles van a ser las clases. Para el ejemplo de nosotros, en este ejemplo nos dieron exactamente los anchos sí, los anchos de clase de cada una de las clases y qué clases querían. Entonces lo voy a hacer nuevamente para que vean cómo se tiene que hacer, ¿no? Entonces aquí voy a escribir límite inferior, límite superior y voy simplemente a copiar estos datos, ¿no? 14.9 y aquí sabemos que es este más 0.1 y el que sigue aquí abajo simplemente que este, perdón, este más 14.9 y ya estos dos los bajamos y el último era de 74, ¿no? Ok, entonces voy a sacar las frecuencias. Esta es la frecuencia absoluta, absoluta, luego va a venir frecuencia relativa y luego viene la frecuencia acumulada. Bueno, nada más voy a proceder a sacar las frecuencias de este conjunto de datos con estos anchos de clase y bueno, hay algo interesante aquí, déjenme ver nada más, se va. ¿Cuánto nos dio en el otro? Si lo habíamos calculado de esta manera, me surgió esta duda. 1429, 449, sí, perfecto. ¿Y cuánto traíamos de frecuencias? 25, hay algo raro ahí. ¿Por qué está contando uno menos?
Son los mismos datos. A ver. Ok, al parecer me hacía falta un dato, por eso no me estaba dando todo. Hasta ahí no hay nada raro. Entonces ahora la frecuencia relativa se calculaba con respecto al total, ¿no? Fijábamos este valor, bajábamos todo, le dábamos un formato de porcentaje. Aquí simplemente decíamos este es igual, en el segundo es igual al primero más el que corre y ya está. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere sacar para datos numéricos un histograma, pues es bien sencillo. Ustedes, bueno, aquí les recomendaría que hicieran ancho de clase, hicieran esta fórmula de concatenar, de modo que tengan una leyenda bonita. ¿Sale? Ok. Entonces es tan fácil como decir, bueno, si quiero hacer un histograma, selecciono los anchos de clase, que vendrían siendo como las categorías para los datos numéricos, los anchos de clase, y su frecuencia absoluta. Y nos vamos a insertar y le damos aquí y listo. Ahí está. Esa es una gráfica de barras. Para volverla a histograma, simple y sencillamente seleccionamos una de las barras, clic derecho, formato de la serie, y este no sé cómo lo llamen en español, pero lo dejan en cero. Y ya, eso es todo. Ustedes casi siempre seleccionamos este, es como el más bonito. Y bueno, ¿de qué nos estaba hablando esto? De el margen neto, ¿no? No, el margen bruto de ganancia. Entonces aquí le podrían poner borrar este y podrían incluir los valores, podrían incluir los títulos de los ejes. Aquí por ejemplo sería pues, literal gross profit margin, gross profit margin, gross profit margin. Pero esto es de porcentaje y aquí le diríamos simplemente frecuencia, ¿no? Frecuencia absoluta. Listo. Y ya, con eso concluye el asunto de un histograma. Ahora, si queremos crear una gráfica, un polígono de frecuencias, pues es básicamente el histograma, ¿no? O sea, estoy copiando este histograma y lo voy a pegar aquí. Y lo que harían sería cambiar el tipo de gráfico. Y me parece que es con línea. Solo dos observaciones. Para el polígono de frecuencia necesitamos hacer unos ajustes aquí. Voy a insertar una fila. Voy a insertar una fila igualmente acá. Y aquí le voy a poner 0. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, este polígono de frecuencia está bien. Siempre y cuando esto se vea así. Por eso inserté el 0. Ahora esta suma que ocupé la voy a bajar aquí. La estoy cortando y voy a insertar un 0 abajo. Porque necesitamos que la gráfica se vea que termina, que tiene un comienzo y un fin. ¿Sale? Igualmente pueden editar sus opciones de la línea. Por ejemplo aquí pues hacerla más delgadita. Con eso para mí es suficiente en el examen.
Luego, ¿qué nos piden? Este es el polígono. Aquí le pueden escribir el título, histograma. A este le ponen polígono de frecuencia. Que si se dan cuenta, no es más que el histograma, pero pues en lugar de eh, mostrar los datos con barras, las muestra con puntos. De hecho, aquí podría hacer esto. No, pero este fue el... Ujú. Y ahí está. Mismos datos, diferentes maneras de representarlos. Y bueno, vamos a ver ahora el polígono. Si usamos el polígono de frecuencia y lo copiamos, pegamos acá. Y queremos construir ahora una ojiva, pues es básicamente lo mismo, nada más que ahora vamos a ocupar los datos de frecuencia acumulada. Como vamos a ocupar los de frecuencia acumulada, pues acá le ponemos un 0 y un 0. De modo que nos dé otro tipo de gráfico. Bueno, este 0 al final se lo vamos a quitar. Porque tiene que verse así. ¿Sale? Ahora, el polígono de frecuencia se utiliza con la frecuencia acumulada relativa. Que no es otra cosa que decir, ok, ¿cuánto vale este del total? Vale 0. Y así sucesivamente. Otra vez lo mismo. No fijé el dato. Y eso lo ponemos en porcentaje. ¿Dónde estás? Entonces el polígono de frecuencia lo que nos quiere decir es cuántas observaciones, o sea, por ejemplo, si vamos leyendo de izquierda a derecha, cada una de estas categorías nos va a decir algo interesante. Por ejemplo, la tercera categoría o la tercera clase dice que hasta esa clase, acumulados, vive el 36% de las observaciones, o se encuentra el 36% de las observaciones. En el acumulado, si usted se encuentra entre 45 y 59 de Gross Profit Margin, podría decir que hasta ahí tendría usted casi el 70% de todas las observaciones. Finalmente, a partir de el 60 al 74, tendría usted casi todas las observaciones acumuladas. Solo que estoy viendo algo raro aquí. Porque esto... ya entiendo. Aquí tenemos que escribir... no, de hecho no. La idea es que esto se mostrara... Porque si se fijan al 60-74 le debe de corresponder el 100%. Sin embargo aquí está... es que está movido. ¿Cómo cambiamos este dato? Déjenme pensar. Me parece que es en... Tenemos 5 categorías. Tenemos 6 observaciones. Ese es el problema. Ese es el problema.
Déjenme pensar. Es que tendríamos que construir otra categoría, por ejemplo. El, el 0% de las observaciones tendría que estar en un ancho de clase menor que cero, ¿no? Luego copiaríamos estos de aquí. Ahí están formulados. Cambio esto por valores. Y tendríamos que tener uno que dijera más de 74, ¿no? Entonces para este polígono de frecuencia estaríamos utilizando estas categorías. ¿Sale? Y ahora sí, esto ya tiene sentido. El 0% de las observaciones vive en un rango de menor a cero. El 92% de las observaciones vive entre el, ya en el, hablando del acumulado, vive entre el 45 y el 59% de ganancia, ¿no? Y de hecho aquí tendríamos que cambiar porque ya está haciendo referencia a una frecuencia relativa. Entonces cambia esto. Sale. Básicamente así construiríamos, podríamos incluso hacer una tabla que fuera de una gráfica circular, si es que por ahí nos la llegan a pedir. Cambiaremos el tipo de gráfico. Pero este aplica más para el caso de la frecuencia relativa. Sacaríamos los datos y le pondríamos las leyendas, ¿no? Básicamente mostraría esto, pero en forma de círculo, ¿no? Que es una gráfica de pi que le llaman. Con eso, o sea, necesitan, bueno, cosas a destacar o importantes. En el caso de... ya me acordé. Esto es para el caso de datos cuantitativos. Ahora vayamos al caso de los datos categóricos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer ahí? ¿Dónde están las categorías? Ok. Este de acá. Bueno, aquí como ya tenemos separaciones naturales, que son cada una de las categorías y son pues, mutuamente excluyentes, pues aquí sí conviene meter una tabla dinámica donde tenga yo estos datos. No, la verdad es que no. No nos, o no, sí nos conviene. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces vamos a calcular nuestros tres valores habituales. Esta es la frecuencia no, absoluta. La otra va a ser la frecuencia relativa. Ujú. Finalmente vamos a tener la frecuencia acumulada. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, básicamente decirle igual a esto. Jalamos esto con control R en mi caso. Y esto hacia abajo con control D. No desconozco los comandos en español, así es que tendrán que investigarlos. Entonces, ¿qué procede aquí? Bueno, y obviamente tener estos datos acá. Listo. ¿Por qué lo puse de esa manera? Porque acuérdense que tenemos que meter por aquí unos ceros. Me parece que sí son estos. Entonces, por ejemplo, aquí sí, si quisiéramos hacer una gráfica de barras, simple y sencillamente diríamos, ok,
Dame por favor la gráfica de barras para estos datos. Insertamos. Le podemos dar una recomendación. La gráfica de barras se vale tenerla horizontal o vertical. Yo la voy a poner vertical. De una vez vamos a darle el formatito este que a todos nos gusta. Y ya. Esta es una gráfica de barras. Y aquí no tenemos que hacer que se junten las categorías. Entonces esto propiamente es una gráfica de barras, que no es otra cosa que decir la misma gráfica, pero para el tema para los datos categóricos, ¿no? Aquí incluso le pueden poner los datos, pueden quitar, pueden poner pueden quitar este si lo desean. Aquí evidentemente sería la frecuencia. Hay frecuencia absoluta. Y acá sería la frecuencia, perdón, uh, programas de televisión, ¿no? Y ya, eso sería la construcción de una gráfica de barras. Podrían hacer la construcción de la gráfica de pi, que casi siempre se usa con los porcentajes. Y bueno, podríamos poner así las leyendas. ¿Qué otra cosa nos falta? Se puede hacer igualmente una... ¿Cómo se llama? Sería esta la frecuencia. ¿No? Intentando un poco hacerlo lo propio con el asunto de la ojiva. Ay, qué dato vive ahí abajo, no lo veo. Ah, ya vi por qué. Vamos a darle una suma. Ujú. Y entonces podríamos traernos esta gráfica, que digo, no tendría mucho sentido decir, porque qué orden tiene. No, entonces olvídenlo, una ojiva no aplica aquí. La ojiva solamente es para los datos numéricos. Entonces en este caso tenemos gráficas de barras y gráfica de pi, ¿no? Para mostrar la distribución porcentual o absoluta de estos datos. En el caso de datos categóricos, ¿vale? Y creo que básicamente es todo lo que tendríamos que hacer. Por ahí creo que les van a preguntar coeficiente de variación. Y bueno, el coeficiente de variación me parece que tiene que ver con una fórmula que dice coeficiente de variación será igual a, es un porcentaje de hecho, la media en términos de la desviación estándar. Bueno, pero esa media es para la media muestral, entonces desviación estándar. Para el caso poblacional tendrían algo así. Y hay otro que es el valor Z, que se lo vamos a ver también más adelante, que tiene que ver con la diferencia de una de las observaciones respecto de la media en términos, otra vez, en términos de la desviación estándar. Por ahí les piden covarianza, correlación. No lo vamos a ver todavía, si es que esos ejercicios se los saltan. Y bueno, creo que sería básicamente todo lo que tenemos que hacer para cubrir el temario
Entonces voy a parar esta grabación.